Buen día chicos, espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos la octava sesión de biología para grado séptimo. Como ustedes están leyendo en sus pantallas, hablaremos sobre los ecosistemas. Recordemos que esto como profundización del video anterior, donde trabajamos la ecología, que es una rama de la biología encargada de estudiar las relaciones e interacciones que se dan entre los seres que allí habitan. Entonces, hoy vamos a empezar a ver un poco más detallado el tema de ecosistemas. Igual todo este periodo vamos a estar trabajando sobre ellos y espero ser bien clara con este tema. ¿Listo, chicos? Entonces, comencemos. Entonces, recordemos que los ecosistemas son un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Cuando hablamos de el medio físico nos relacionamos con un componente de un ecosistema. Entonces, estos componentes son los seres, obviamente que habitan en él, pueden ser animales o plantas, el medio físico, que es el lugar donde habitan los seres vivos del ecosistema, y las relaciones del medio físico, que ¿quién da las relaciones? Obviamente los seres vivos. Acá como lo estamos viendo en el dibujo, está el ecosistema, está el medio físico y están los seres vivos. En conjunto ellos generan unas relaciones y es lo que nosotros vamos a trabajar este periodo. Los seres vivos de un ecosistema, como lo decía en el video anterior, son la especie, la población y la comunidad. La especie es cuando hablamos de un solo individuo, de una clase únicamente de ser vivo. Estos pueden reproducirse entre sí y tienen una descendencia fértil. La población es el conjunto de individuos, ya sean animales o plantas, de la misma especie, como lo estamos viendo acá en el ejemplo. Y la comunidad es el conjunto de diferentes poblaciones de un ecosistema. Recuerden chicos, especie únicamente hablamos de un solo tipo de animales o plantas. En la población ya hablamos de toda la familia de esa misma especie, miren acá ya vemos varias florecitas, y la comunidad pues es el conjunto de todas las diferentes poblaciones que existen en un ecosistema. Las características del medio físico determinan qué seres vivos ocupan el ecosistema. Entonces, vamos a ver qué características tiene un ecosistema. Aparece como tal tres básicos que son la temperatura, el ecosistema acuático y el ecosistema terrestre. Entonces, la temperatura sí o sí siempre va a estar presente en ecosistemas o medios terrestres y acuáticos. En el sistema acuático, nosotros podemos ver que el agua es el componente principal y los factores que allí existen son la profundidad, la transparencia, el oxígeno disuelto, el oleaje y las corrientes. En el ecosistema terrestre, el componente principal es la Tierra y los factores que allí intervienen son las horas de luz, las precipitaciones, la altura y el relieve. Las relaciones que se dan dentro de un ecosistema, chicos, que esto ya lo trabajaremos a fondo en una de las próximas sesiones, son relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las que se generan entre seres de la misma especie. Por lo contrario, las relaciones interespecíficas se generan entre distintas especies, como pueden ser las alimentarias y también allí las no alimentarias. Como lo digo, esto nosotros lo vamos a profundizar porque existen varios tipos de relaciones interespecíficas e intraespecíficas. También dentro de los ecosistemas debemos tener claro que existen unas cadenas alimentarias, también llamadas cadenas tróficas o redes tróficas. Estas son una representación de las relaciones entre los diferentes seres vivos. Entonces se organizan por eslabones o como se los decía en el video anterior, por
categorías que a veces nosotros lo vemos agrupado en una pirámide. Dentro del primer eslabón siempre vamos a encontrar los seres productores. Siempre nosotros allí tenemos como ejemplo las plantas. Entonces son seres vivos capaces de elaborar su propio alimento. En el segundo eslabón nosotros encontramos por lo general a los herbívoros, ya que son consumidores primarios. Quiere decir que ellos se alimentan ¿de quién? De las plantas. O sea, el segundo eslabón inmediatamente se alimenta del primer eslabón. Luego tenemos el tercer eslabón, donde se encuentran los animales carnívoros, que se les llama también consumidores secundarios, donde hay animales carnívoros y omnívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden alimentarse de animales, ¿cierto? De carne, pero también pueden alimentarse de plantas. En el cuarto eslabón tenemos a los descomponedores, que como tal nosotros los conocemos como bacterias y hongos. ¿Ellos de qué se alimentan? De los restos de los demás seres vivos. Acá tenemos un ejemplo de una cadena trófica donde nosotros estamos viendo que el productor, que ustedes ven acá, son las plantas, y al consumidor primario que tenemos acá es el conejo. ¿Por qué es consumidor primario? Porque él es herbívoro y se puede alimentar del productor, que es la planta. Enseguida se encuentra el consumidor secundario, que viene siendo la serpiente, es un carnívoro, se alimenta del conejo, pero por encima de ella encontramos al consumidor secundario, que viene siendo el águila. Ese águila también se puede alimentar del descomponedor, que son los hongos, pero a su vez también el conejo se puede alimentar y la serpiente de esos hongos. Entonces, estas son las relaciones que se empiezan a crear y generan redes tróficas. ¿Listo? Los tipos de ecosistemas, chicos, ténganlo bien en cuenta, son dos. Existen ecosistemas naturales y ecosistemas humanizados. Los ecosistemas naturales son aquellos que no han sido modificados por el hombre, pueden ser terrestres y acuáticos, y los humanizados, por el contrario, es cuando sí han sido modificados por el hombre. ¿Cómo el hombre puede modificar un ecosistema? Teniendo la presencia de construcciones, cultivos, animales domésticos, carreteras, etc. Dentro de los ecosistemas terrestres naturales encontramos los siguientes. Nosotros en las próximas sesiones nos vamos a dedicar a ver uno por uno, pero entonces por ahora simplemente estamos hablando generalidades de los ecosistemas, ¿vale? Entonces tenemos de primeras la selva. Acá simplemente les voy a hablar un poco sobre la temperatura, la precipitación, las plantas y los animales, a grosso modo, que allí se pueden encontrar. Entonces, en la selva tenemos temperaturas altas, unas precipitaciones muy abundantes, y para los que no sepan o no recuerden qué son las precipitaciones, les recuerdo que son la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esto tiene que ver mucho con el ciclo del agua. En la selva las plantas que existen son bosques densos y árboles muy altos, y los animales son de gran variedad. En el bosque templado las temperaturas frías en invierno se dan, y también se dan suaves en verano, teniendo en cuenta la vegetación que allí hay, ¿no? Porque abundan árboles de hoja caduca. Las precipitaciones son moderadas y los animales son migratorios, o sea, no están presentes en ese ecosistema siempre. O sea, cada vez que en un bosque templado encontremos cierta especie, puede ser muchas veces migratoria, no tiene que ser nativa de ese bosque, sino que simplemente van de paso teniendo en cuenta los factores que intervienen allí. En la sabana tenemos temperaturas altas de día y bajas de noche. Las precipitaciones son escasas y una estación con lluvias torrenciales. En las plantas podemos conseguir hierbas y árboles aislados. Animales pueden ser grandes herbívoros
y carnívoros. En el desierto frío, pues tenemos que hay temperaturas muy bajas, no hay casi precipitaciones, por lo general lo que existe en estos desiertos fríos es la nieve, hay poca vegetación y los animales tienen una característica y es su capa gruesa de grasa que los protege del frío. En el desierto cálido, por el contrario, las temperaturas son muy altas de día, pero algo que ustedes deben saber, chicos, es que en los desiertos cálidos en la noche hay unas temperaturas muy bajas. Casi no hay precipitaciones debido a que allí únicamente llueve, hay muy poca vegetación y los animales también casi que son extintos en este lugar, o sea, no existen. Acá estamos viendo unos ejemplos de selva, de bosque templado, de sabana, de desierto frío y desierto cálido. Como los decía, ahorita nosotros vamos a profundizar en las siguientes sesiones de este tema. En los ecosistemas naturales acuáticos tenemos las características principales que son productores y factores. Entonces, los productores del ecosistema acuático son las algas y las plantas acuáticas. Los factores que allí intervienen son la sal, el oxígeno disuelto en el agua y la temperatura. En los ecosistemas de agua dulce encontramos los ríos, que son las corrientes continuas de agua dulce, los lagos, que son masas de agua dulce. En los ecosistemas de agua salada encontramos los mares y los océanos. Ahora, ya que vimos los ecosistemas naturales, vamos a hablar un poco de los ecosistemas humanizados. Características principales de estos son originados por el ser humano. Allí encontramos las construcciones como casas, carreteras, terrenos de cultivo, rebaño de animales domésticos. Hay de dos tipos, pueden ser ciudades y pueblos o cultivos. En las ciudades y pueblos encontramos edificios, carreteras, seres humanos, animales domésticos. En los cultivos encontramos una sola especie vegetal donde se usan riegos, plásticos, insecticidas. En los prados, pues obviamente el pastar del ganado. Y en las dehesas, que son estos terrenos extensos de pastos, podemos encontrar esos bosques con algunos árboles talados por el ser humano. Acá les muestro las imágenes y vamos a finalizar ya el video con unas acciones humanas perjudiciales contra los ecosistemas. Los incendios, allí encontramos destrucción de vegetación en medio de los animales, la deforestación con la corta de bosques enteros para cultivos, pasto, maderas, la desecación de lagunas o zonas encharcadas para edificios y cultivos, la explotación incontrolada de tierras para arena o grava y los vertederos ilegales que contaminan la tierra y el agua. Entonces acá les dejo unas imágenes de estos ejemplos. Las acciones humanas beneficiosas para los ecosistemas son las siguientes. La conservación de espacios naturales, como cuando nos encontramos con parques naturales, reservas de la biosfera, parques nacionales. La reforestación, como la plantación de árboles, la protección de especies, animales o vegetales, el control de vertederos y reciclaje. Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, que acá les estoy mostrando las imágenes de estas reservas o de este actuar del ser humano, beneficia a los ecosistemas. Esto, chicos, a grosso modo, hablando de ecosistemas, de igual manera, si tienen alguna duda de lo que acabamos de hablar, me lo hacen saber por WhatsApp o ahorita en la asesoría virtual que tendremos. ¿Listo, chicos? Recuerden que deben tomar nota de lo visto y realizar la evaluación.